Hola a todos nuestros increíbles suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy porque tenemos un tema que honestamente nos ha tenido dando vueltas y vueltas en la cabeza durante semanas, y créannos, los detalles que vamos a compartir hoy los van a dejar con la boca abierta. El título ya les dio una pista: Afra y Mert, sorpresa total. Aclaramos su relación con detalles que no esperabas. Sí, han escuchado bien. Hoy vamos a desgranar todo sobre la relación de Afra y Mert, esa pareja que ha generado tantas especulaciones, tantos rumores, tantas teorías, y vamos a aclarar todo, pero con un giro inesperado, con información que juramos no se esperaban. Ya saben cómo funciona esto en nuestro canal, ¿verdad? Nos encanta traerles la verdad, desvelar los misterios y sobre todo mantenerlos al día con lo que realmente está pasando. Así que si todavía no son parte de esta comunidad increíble, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y prepárense porque hoy viene con todo. Bien, vamos a empezar directo al grano, porque sé que todos están ansiosos por saber. La relación entre Afra y Mert ha sido, y sigue siendo, un torbellino. Desde sus inicios, se percibió una química innegable, esa chispa que hace que los fans suspiren y shippeen parejas hasta el infinito. Al principio todo parecía ser una amistad muy cercana, de esas que se ven en plató, ¿saben? Compartiendo risas, apoyándose mutuamente en los proyectos, y unas miradas, esas miradas lo decían todo. Pero como con muchas celebridades, la línea entre la amistad y algo más se vuelve cada vez más difusa, y eso es exactamente lo que ha pasado con Afra y Mert. Lo que ha sorprendido a muchos es la forma en que han manejado su relación. O mejor dicho, la forma en que la han ocultado hasta cierto punto. No es que hayan negado categóricamente que hubiera algo más, pero tampoco han salido a gritar a los cuatro vientos lo que sentían. Y justo ahí es donde empiezan los detalles inesperados. Resulta que según nuestras fuentes cercanas y un análisis detallado de sus interacciones públicas y privadas, esta relación no es algo repentino, algo que surgió de la nada. Para nada. De hecho, las raíces de su conexión son mucho más profundas de lo que cualquiera podría haber imaginado. Hemos investigado a fondo, y aquí es donde entra la sorpresa. Más allá de los rodajes, más allá de las alfombras rojas, Afra y Mert han compartido momentos muy íntimos y significativos mucho antes de que siquiera empezaran a sonar los rumores. Imaginen esto: conversaciones nocturnas que duraban horas, secretos compartidos en la tranquilidad de sus hogares, y un apoyo mutuo que iba mucho más allá de lo profesional. No hablo solo de cafés para planificar estrategias de marketing o de cenas de equipo. Hablo de estar el uno para el otro en los momentos difíciles, de consolarse en las decepciones y de celebrar los triunfos más personales. Y aquí viene el primer gran detalle que quizás no esperaban: la relación se fortaleció considerablemente durante un periodo muy específico y complicado en sus vidas. Sin entrar en detalles que puedan ser invasivos, hubo un momento, hace aproximadamente 1 año y medio, en el que ambos atravesaban situaciones personales complejas. En lugar de alejarse, fue precisamente en ese momento de vulnerabilidad cuando se unieron aún más. Se convirtieron en el ancla del otro, en ese refugio seguro donde podían ser ellos mismos sin filtros, sin miedos. Esta etapa fue crucial, porque fue ahí donde se dieron cuenta de que lo que sentían iba mucho más allá de una simple atracción o camaradería. Era una conexión emocional profunda, una comprensión mutua que rara vez se encuentra. Otro punto clave que muchos no han considerado es la influencia que ha tenido su círculo íntimo. No es un secreto que ambos tienen amigos muy cercanos y leales. Pues bien, resulta que este círculo ha sido testigo y cómplice de su relación desde sus inicios. No estoy hablando de que todos lo supieran y lo hayan mantenido en secreto por obligación. Estoy hablando de que sus amigos más íntimos han sido un apoyo fundamental, incluso ayudándoles a navegar por la complejidad de tener una relación en el ojo público. Se dice que en varias ocasiones, amigos comunes han sido los que han facilitado encuentros discretos, los que han escuchado sus confidencias y los que, en definitiva, les han ayudado a mantener la cordura y a tomar decisiones importantes sobre cómo manejar su vida privada. Ahora, ¿cómo se enteraron ellos mismos de la seriedad de sus sentimientos? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Al principio, como decíamos, todo era muy sutil. Quizás ellos mismos dudaban de la magnitud de lo que sentían, o simplemente no estaban listos para etiquetarlo.
Pero hubo un evento particular que actuó como un catalizador. Fue durante un viaje de trabajo que tuvieron juntos, lejos de las cámaras y de las presiones habituales. En ese entorno más relajado, con el tiempo suficiente para conversar y conectar a un nivel más profundo, ambos se dieron cuenta de la profundidad de sus sentimientos. No fue una declaración dramática, sino una conversación tranquila, sincera, donde las palabras salían con una facilidad asombrosa y donde se dieron cuenta de que ya no solo se querían, sino que se necesitaban. Y aquí viene un detalle que va a dejar a muchos pensando: la decisión de no hacer pública su relación de inmediato no fue por falta de amor o por miedo al que dirán de los fans. Fue en gran parte una estrategia pensada. Ambos son conscientes del impacto que su vida personal tiene en su carrera y en la imagen que proyectan. Han querido asegurarse de que, cuando decidieran hacer su relación oficial, fuera un momento en el que ambos se sintieran completamente preparados, y no presionados por las circunstancias o por los rumores. Han priorizado la solidez de su vínculo antes de exponerlo al escrutinio público. Es un enfoque maduro y responsable, aunque pueda haber decepcionado a quienes esperaban un anuncio rápido. Además, hablemos de los gestos que, aunque pequeños, gritan amor. Si han estado siguiendo sus redes sociales, habrán notado que de vez en cuando aparecen indirectas, guiños, detalles que solo sus seguidores más fieles logran captar. Un comentario sutil en una publicación, una foto con un fondo que sugiere un lugar compartido, o incluso la elección de ciertas canciones en sus historias de Instagram. Estos pequeños detalles son las señales que han ido dejando como migas de pan, para aquellos que realmente quieren ver y entender. No es un despliegue público, sino una forma íntima de comunicar su conexión a su círculo más cercano de seguidores. Y para aquellos que se preguntan si hay algún tipo de conflicto o tensión en su relación, les digo desde ya todo lo contrario. A pesar de la discreción, la comunicación entre Afra y Mert es constante y abierta. Han aprendido a valorar el espacio individual y profesional, pero también a nutrir su relación con tiempo de calidad. Han descubierto un equilibrio que funciona para ambos, un ritmo que les permite crecer juntos sin sacrificar sus carreras o su bienestar personal. Han aprendido a ser un equipo tanto en la vida como, en cierto modo, en sus proyectos profesionales, apoyándose mutuamente y entendiendo las demandas de su industria. Hemos podido saber, a través de fuentes muy cercanas, que uno de los aspectos más admirables de su relación es la forma en que se complementan. Afra aporta su chispa y su energía, mientras que Mert trae una calma y una perspectiva que equilibran las cosas. Se desafían mutuamente a ser mejores, a crecer, pero siempre desde el respeto y el amor. No es una relación de conveniencia, ni una fachada. Es una conexión genuina que se ha forjado a través de experiencias compartidas, desafíos superados y un profundo entendimiento mutuo. Quizás la mayor sorpresa de todas es que, a pesar de toda la atención mediática y la especulación, Afra y Mert han logrado mantener su relación intacta, incluso fortaleciéndola. Han demostrado que es posible tener una vida privada, incluso siendo figuras públicas, y que el amor verdadero puede florecer en las circunstancias más inesperadas. No se trata de un amor pasajero, sino de un vínculo que parece estar destinado a durar. Así que, para resumir lo que hemos compartido hoy, la relación de Afra y Mert es mucho más profunda de lo que aparenta. Sus inicios fueron más graduales y significativos de lo que se pensaba, fortaleciéndose en momentos de vulnerabilidad y con el apoyo clave de su círculo íntimo. La decisión de ser discretos no fue por miedo, sino por una estrategia pensada para proteger su vínculo. Y lo más importante, su relación está llena de gestos sutiles, una comunicación abierta y una admiración mutua que los complementa a la perfección. Han demostrado que el amor puede sobrevivir y prosperar incluso bajo la lupa del público. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la relación de Afra y Mert, y que los detalles que hemos compartido los hayan dejado tan asombrados como a nosotros. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo con nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron estos detalles? ¿Tienen alguna otra teoría o alguna observación que quieran compartir? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido intrigante e informativo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Afra y Mert, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más verdades reveladas. Hasta pronto.